¿Qué tal? Bueno, pues continuamos con la segunda parte de nuestro noticiero profético, el destino final de Rusia. No cabe duda que los acontecimientos proféticos se están desarrollando, se están acelerando de una forma intempestiva, ya que hace 1 o 2 semanas pues acabamos de escuchar un acontecimiento internacional que va a cambiar completamente la geopolítica del mundo. ¿Qué les parece? Va a cambiar la geopolítica del mundo. En los últimos 15 o 20 o 30 años tal vez que había existido este acomodo, esta forma en la que las naciones estaban tomando posiciones y sobre todo las que estaban teniendo la supremacía política, económica y militar y económica, como eran China, Rusia y Estados Unidos de Norteamérica. Pues la noticia fue que Estados Unidos decidió entrar a Venezuela y sacar al líder, al dictador Nicolás Maduro, para llevárselo a enjuiciarlo a Manhattan, Nueva York, de los crímenes y los tráfico de drogas que supuestamente hasta este momento son acusaciones que le han sido impuestas. Esto no solamente fue ¿cómo podríamos llamar? Una captura, simplemente, no le podríamos llamar de esa manera, de una forma tan simple, sino que tiene acontecimientos y tiene repercusiones y va a haber consecuencias muchísimo más grandes de las que nos podemos imaginar. Por un lado, pues los medios de comunicación, por variar, nos esconden casi siempre toda la verdad, pero detrás de esto se encuentra un plan estratégico, aparentemente de Estados Unidos, en el que se controla el petróleo ya del lado del hemisferio occidental, y es un mensaje que se le manda al hemisferio oriental, o sea, a Rusia, a China, a los países del Medio Oriente, diciéndoles que ahora el petróleo lo va a no solamente administrar Estados Unidos, sino que también va a controlar el precio del petróleo. Esto hace inmediatamente una caída, casi no hay palabras para poder escribir tantas cosas, una caída estrepitosa del petróleo de China, porque China depende del petróleo de Venezuela, lo mismo que Rusia y otras naciones. Ahora, este acontecimiento hace que China se debilite completamente porque el petróleo ya no le va a llegar de Venezuela como le estaba llegando. Esto es muy importante para que ustedes lo puedan entender. Y esto hace que la energía y la electricidad de la cual depende el petróleo de China vaya completamente a debilitarse. Esto va a impedir, fíjense ustedes, esto va a impedir que China ya no pueda por algún tiempo invadir a la isla de Taiwán, porque pues ya no tiene ni el dinero ni la energía para poder hacerlo. Y por otro lado, Estados Unidos continúa fortaleciendo el dólar, que ese era el arma secreta de Putin. Acordémonos que tenemos un noticiero al respecto, donde se trataba en el hemisferio oriental de hacer caer el dólar, porque el momento en el que ¿se acuerdan cuando invadió Rusia a Ucrania? Que el presidente Biden de Estados Unidos comenzó a anunciar y a dictaminar a los gobiernos de Europa que debilitaran a Rusia, que no le compraran a Rusia, que le cancelaran todas sus cuentas en Europa, etcétera, etcétera, y lo hicieron. Cosa que no resultó absolutamente, no le hicieron, ¿verdad?, ni un rasguño a Putin, porque pues entró China para ayudarlo y como consecuencia de esto, Rusia pudo prevalecer y además comenzó a unir a varias naciones, inclusive tratándose de jalar también a todas las del BRICS para poder debilitar el dólar, usando y fundando una nueva moneda. No sabemos si iba a ser el rublo ruso o el yuan chino, pero si lo hubieran logrado, Estados Unidos en este momento no podría continuar existiendo como nación ni con la supremacía política, económica y militar que ha venido desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial. Muy bien.
Sin embargo, este noticiero y este estudio que estoy compartiendo a ustedes, independientemente de lo que acabo de mencionarles de los acontecimientos últimos en el mundo geopolíticos, estamos tratando de analizar el destino final de Rusia. Muy bien. Rusia, en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel del Antiguo Testamento, por muchos años, desde el siglo XX, se consideró que era la nación líder que iba a ser el comandante en jefe o iba a dirigir la futura invasión en contra de la nación de Israel, tal como está escrito en estos dos capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Entonces, pues comenzó la gente a poner los ojos en Rusia, inclusive muchos maestros proféticos y que estudian la escatología, estudiantes, y entre ellos me incluyo a mí mismo también. Yo tuve un tiempo, ¿verdad?, hace algunos años en el que yo también pensé que era Rusia la que encabezaría esta invasión en contra de Israel. Sin embargo, recordamos que la Biblia es de revelación progresiva y que así como hay médicos que dicen, bueno, hay un diagnóstico, viene otro médico con otro diagnóstico, hay un arquitecto que dice, este puente no puede ser así, otro arquitecto viene un puente así, y conforme va avanzando la tecnología y el conocimiento, en el área en la que todos estamos desarrollando las capacidades y los talentos que Dios nos ha dado, tenemos muchas veces que cambiar de forma de pensar. Cuando no cambiamos de forma de pensar, nos volvemos dogmáticos, nos volvemos, ¿verdad?, religiosos, nos volvemos fariseos, que son las personas que se amachan, ¿verdad?, como decimos en México, o que se establecen el que pues esto es lo que me enseñaron y yo no puedo moverme, aun cuando hay evidencias que nos demuestran que pudimos haber estado equivocados. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo, el que piensa que crea que ya tiene todo el conocimiento, se equivoca, porque lo que conocemos no lo conocemos como lo deberíamos de conocer. Así que sigamos avanzando, sigamos estudiando, sigamos escudriñando las profecías bíblicas para que podamos trazar bien la palabra de verdad. Muy bien. ¿Cuáles fueron los versículos en el capítulo 38 de Ezequiel que comenzaron a cambiar la idea o el concepto de que ya no era Rusia la que se iba a encargar de invadir Israel? O sea, aquí en este capítulo se habla de un hombre llamado Gog, y este nombre de Gog es un título, ¿verdad? No es un nombre propio. Entonces es un título que corresponde a un zar, a un comandante, a un dirigente, a un líder de alguna organización, de algún país o de algún ejército. Entonces, cuando la Biblia habla de Gog, líder de Magog y de Mesec y de Tubal, pues se imaginaba durante mucho tiempo o se conceptuó que Gog era Rusia, que era el líder de Rusia invadiendo Israel. Pero en el capítulo 38, versículo 16, dice así: y subirás contra mi pueblo Israel, está hablando de Gog, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. Aquí Dios mismo le está hablando, dirigiendo la voz directa a este líder que se llama Gog. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti a ojos de ellos. Y el versículo 17 dice lo siguiente, aquí está la clave de todo este asunto, impresionante. Así ha dicho Jehová el Señor. No eres tú, le está hablando, repito, a Gog, no eres tú dirigiéndose a él, no eres tú aquel de quien hablé en los tiempos pasados por mis siervos, los profetas. En aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos, Dios le está diciendo y dirigiéndose a este hombre llamado Gog, que él era un personaje en el cual los profetas del Antiguo Testamento ya lo habían mencionado, que iba a ser un líder que se iba a venir sobre la nación de Israel. Muy bien.
Cuando nosotros comenzamos a investigar y a checar en todos los profetas del Antiguo Testamento y buscar a este famoso personaje llamado Gog, que está iniciando una invasión en los últimos tiempos contra Israel, no lo encontramos. O sea, no existe tal personaje llamado Gog. Y al contrario de esto, al que descubrimos que se menciona en la Biblia como el líder mencionado por todos los profetas que va a iniciar esta final invasión junto con naciones musulmanas, porque cuando venga Jesucristo, la Biblia es clarísima que todas las naciones musulmanas van a ser juzgadas junto con el anticristo. También hay que desechar ese pensamiento o ese estudio que se compartió de hace algunos meses o años de que los musulmanes iban a ser destruidos antes de la batalla del Armagedón y que después entonces ya el anticristo podría vencer. Esto no es así de ninguna manera. Está clarísimo en la Biblia en que las naciones musulmanas van a permanecer hasta el final junto con el anticristo. Y escuchemos esto. Hay cantidad de mensajes y estoy preparando otro estudio al respecto. Cantidad de mensajes que hablan que cuando el anticristo sea arrojado al Sheol, o sea, al infierno o al lago de fuego, las naciones musulmanas también junto con él serán arrojadas en este lugar. Así que, ¿de quién es entonces de quien se está hablando aquí en cuanto a que vendría un hombre o un líder para poder dirigir una invasión en contra de Israel? Pues en el capítulo 10 de Isaías, versículo 12, encontramos estas palabras. Isaías 10, 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Todo esto lo mencionamos en el primer noticiero, que se le llama al anticristo el rey de Asiria. ¿Cómo sabemos que es el anticristo? Bueno, aquí lo dice claramente que Dios todavía no ha acabado su obra con Israel. Esto lo explica claramente el capítulo 12 del libro de Daniel, que cuando ya se acabe la persecución del pueblo santo o del pueblo de Israel, entonces el anticristo, ¿verdad?, tendrá su fin también, que se encuentra también en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Entonces, este personaje que ya no nos vamos a inmiscuir con más detalles en él, lo mencionamos en el anterior, la primera parte de este noticiero, es el asirio. Y como su nombre lo indica, ¿verdad?, vendrá del antiguo imperio asirio que formó parte de Siria, Irak, el Líbano e Irán. O sea, ya con más detalles, el anticristo será musulmán. El anticristo será musulmán y vendrá de la región precisamente entre Siria, Irak y el Líbano. De entre esas tres, ese territorio que en el Antiguo Testamento era la antigua Babilonia, de ahí provendrá la persona del anticristo. Ahora, muy bien, cuando nosotros vemos todo esto, ya podemos nosotros comprender que tenemos muchísima más información al respecto para poder ya evaluar claramente nuestro estudio y poder decir claramente qué son las naciones o qué es lo que podemos nosotros continuar afirmando o apoyando para todo este estudio. En primer lugar, no existe ninguna declaración en estos dos capítulos de Ezequiel de alguna guerra en Israel antes del Armagedón. O sea, ¿qué quiero decir? Que esta guerra, esta invasión de Ezequiel 38 y 39 va a tener lugar al final de la historia o en los últimos tiempos de la nación de Israel. Será la guerra, Apocalipsis 16, del 12 en adelante, que se le conoce también como la guerra del Armagedón. Vemos que estos dos capítulos solo pueden referirse a un lugar sin dudas, ¿verdad?
que es a la Tercera Guerra Mundial, a la Última Guerra Mundial, o sea, a la batalla del Armagedón. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque al final de este capítulo 39 de Ezequiel se describe claramente la conversión de la nación de Israel, cosa que Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Joel capítulo 3, como lo vamos a ir viendo rápidamente si tenemos el tiempo suficiente, es el tiempo cuando toda la nación de Israel volverá los ojos al Mesías, cuando Jesucristo regrese, dice Apocalipsis 1:7, y verán aquel a quien traspasaron. Así que así es como acaba esta invasión. Así que forzosamente no podemos movernos de esto y ubicar o colocar esta invasión en algún otro lado o en algún otro tiempo que no sea la guerra del Armagedón. Vemos en segundo lugar también, ¿verdad?, que la batalla del Armagedón es la única profetizada por los profetas antiguos que pudiera referirse a estos capítulos. Dice el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 7, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo, en Israel. Esta palabra en es importantísima, como lo vamos a ver. Vemos claramente que en esta batalla, o al final de la batalla, Dios hará notorio su santo nombre en medio de Israel, y que de ahí en adelante, después de esta batalla, nunca más se profanará su nombre por Israel. O sea, si esta batalla o esta guerra o esta invasión tuviera lugar antes de la Tercera Guerra Mundial o antes del Armagedón, pues entonces habría dos conversiones de Israel. Porque si fuera antes, o 3 años antes, o 4 años antes, o más tiempo, fuera ahorita en nuestro tiempo, la invasión de Israel, no podría ser porque es el tiempo cuando Israel se convierte. Y esto solamente es un solo tiempo en toda la historia, cuando en la segunda venida de Jesucristo, que tendrá lugar al final de la guerra del Armagedón. Y lo más importante es que dice aquí, observemos en este versículo 7, sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo en Israel. En toda la Biblia se menciona el Santo de Israel, en toda la Biblia. Y esta es la única parte en todo el Antiguo Testamento que se menciona el Santo en Israel. O sea, la presencia visible, la presencia física de Jesucristo cuando Él descienda en Israel. Esto es importantísimo, porque estos pequeños detalles son los que nos pueden revelar grandes verdades escondidas proféticamente. Ahora bien, vemos también que el Armagedón, o sea, esta Tercera Guerra Mundial, que se menciona también en el capítulo 39 de Ezequiel, es mencionada varias veces por los profetas Jeremías, Isaías, Miqueas y también antes de los días de Ezequiel. Veamos, por ejemplo, aquí en Isaías capítulo 13 en el Antiguo Testamento, que dice el versículo 13:1 de Isaías capítulo 13, profecía de Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Versículo 9. He aquí el día de Jehová. Siempre que vean ustedes el día de Jehová en el Antiguo Testamento, se refiere a los 7 años de la tribulación o a la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 24 al 27, o a la tribulación del Nuevo Testamento en el libro del Apocalipsis. He aquí el día de Jehová, o sea, el día no es un día de 24 horas, es un periodo de 7 años, pero estas palabras se usan conjuntamente siempre en la Biblia para describir no solamente un día de 24 horas, sino periodos de tiempo. El día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna
no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí vemos claramente que es el día de la batalla del Armagedón, el día de la segunda venida de Cristo, cuando Dios castigue a las naciones, principalmente, insisto, naciones musulmanas, que son las que encontramos únicamente en la Biblia cuando Jesús regrese. No encontramos que cuando Jesús regrese vaya a castigar a naciones europeas. Así que tenemos ya toda la atención concentrada en el anticristo, en las 10 naciones que formarán parte del anticristo y en las otras naciones que le seguirán, que serán el 99% musulmanas. Así que vemos nosotros también este pasaje en el libro de Joel. Vayamos al libro de Joel, capítulo 3, y veamos nosotros lo que dice acerca de lo mismo del capítulo 39 de Ezequiel y de todos los demás pasajes. Es muy importante para todos ustedes que aman las profecías bíblicas que nunca saquemos en la Biblia un solo pasaje sin conectarlo con otros pasajes que están relacionados con ese pasaje. Entonces, cuando encontramos las conexiones, porque todo se trata, el secreto está, para poder entender la Biblia, de las conexiones. O sea, si encontramos un pasaje que habla de un temblor, por ejemplo, o de la luna toda ensangrentada y el sol oscurecido, tenemos que buscar otros pasajes en la Biblia que hablen de lo mismo. ¿Qué necesitamos para eso? Una concordancia. Entonces, en la concordancia tú buscas la luna ensangrentada o pasajes del sol oscurecido, los unimos y ya tenemos 3 o 4 que están hablando de lo mismo, con diferentes detalles, pero armando completo el rompecabezas. Esta es la forma de poder estudiar claramente la palabra de Dios. De otra manera, caemos, ¿verdad?, en algunos hermanos nuestros que se llaman amilianistas y que ellos alegorizan todo, espiritualizan todo, dicen que todas las profecías ya se cumplieron en el año 70, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió, que no va a haber un reino milenial, que ya estamos en el milenio, que Satanás ya está atado, etcétera, etcétera, etcétera. Y que Israel ya no forma parte del plan de Dios. Y todas estas barbaridades de la Biblia, como lo hemos dicho anteriormente, no pueden tolerarse. O sea, cuando nosotros comenzamos a negar los principios de la Biblia, de que Dios ya terminó con Israel, que las profecías ya se cumplieron, es cuando, por el amor de Dios, yo les pido a todas estas personas que se pongan a estudiar otra cosa, que no se metan a la escatología, porque tienen un 0 de calificación, están reprobados completamente en cuanto a la escatología y en cuanto a trazar bien la palabra de verdad. Así que dice en el libro de Joel capítulo 3, veamos que está hablando también de los últimos tiempos. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver a la cautividad de Judá y a Jerusalén. Reuniré a las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Ahí va a ser la guerra del Armagedón, la tercera guerra mundial. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Y dice a continuación, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí se nos da la razón por la cual Dios tendrá que juntar a las naciones en la guerra del Armagedón, Apocalipsis 16, y la razón es porque repartieron su tierra. La tierra de Israel, no es de los musulmanes, no es de los árabes, es de Jehová, es del Dios Todopoderoso, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esta tierra es santa, esta tierra es sagrada, y Dios se la dio al pueblo de Israel. Así que vemos aquí en el libro de Joel
esta grande verdad. Y veamos ahora en penúltimo lugar en el libro de Zacarías, capítulo 12, de qué forma, ya juntando 2, 3 pasajes que hablan exactamente de lo mismo, de Ezequiel 38, 39, de Joel capítulo 3, de Isaías capítulo 13. Veamos ahora Zacarías 12, versículo 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí vemos claramente otra vez la última guerra. Jerusalén se convertirá en la manzana de la discordia. La ciudad de Jerusalén será la causa por la cual todas las naciones se junten ahí en el valle de Josafat o cerca del valle del Megido para poder pelear en contra de la persona del Señor Jesucristo. Y veamos también, para poder confirmar y apoyar todo esto, lo que dice el versículo 10 del mismo capítulo 12 de Zacarías. Derramaré sobre la casa de David, o sea, todo esto es en aquel tiempo, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Escuchemos bien. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose en él como quien se aflige por el primogénito. Mostrándonos con esto el profeta Zacarías que será en ese momento que se cumplirá lo que dice todo el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos, sobre todo Romanos 11, 25 y 26, que en ese tiempo será todo Israel salvo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que verán al que traspasaron y hará lamentación por él. Vemos cuando juntamos todos estos pasajes, todos estos versículos, todas estas conexiones que hablan, y tenemos ya un rompecabezas claro. ¿Cuándo será esto? Al final de la guerra, Ezequiel capítulo 39, que ahí describe todo, completamente todas las cosas que Dios va a hacer con los judíos. Derramará su espíritu, se convertirán a él, jamás volverán a profanar su nombre, etcétera, etcétera. Y luego, el capítulo 13 de Zacarías dice así, podríamos llamarle como para remachar ya la cosa. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén y para la purificación del pecado y de la inmundicia. Bueno, podríamos preguntarnos que esta purificación del pecado no se llevó a cabo en la cruz con la persona de Jesucristo. Claro que sí, ¿verdad? Pero no para Israel. Israel rechazó al Mesías, crucificó al Mesías, actualmente viven en rebelión contra el Mesías, actualmente están completamente muertos. Ahorita Israel está muerto como nación ya revivió en el 48, pero espiritualmente están muertos hacia la comunión con Dios. ¿Cuándo volverá este avivamiento en el que el Espíritu de Dios entre al pueblo de Israel en su segunda venida, que será la batalla del Armagedón? Así que esto es muy importante para que podamos nosotros saber que será hasta la segunda venida de Jesucristo, que la gloria de Dios se manifestará a los gentiles e Israel será completamente bendecido al reconocer a Jesús como su Salvador. Esto es importante porque nos muestra claramente que Rusia no puede ser el líder de la invasión en contra de Israel de Ezequiel capítulo 38. Rusia ni siquiera perteneció al antiguo imperio romano. Así que mientras más escarbamos, mientras más escudriñamos la palabra de Dios, más tesoros encontramos, porque la Biblia está llena, encriptada de tantas verdades que se necesita diligencia y continuamente un estudio profundo para poder verdaderamente llegar a conclusiones como las que podemos llegar en este estudio
acerca del destino final de Rusia. Finalmente, alguien podría preguntar, bueno, entonces, ¿qué pienso yo, verdad? Esto es mi hipótesis, esto es una mera especulación, no sabemos claramente, pero yo pienso que Rusia pues va a desaparecer, tiene que desaparecer del mapa. China tampoco puede participar, ni tampoco Estados Unidos de Norteamérica al final de los últimos tiempos, porque de acuerdo a la Biblia van a ser 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 musulmanas de Europa. Y qué interesante que ahorita Europa está invadida por el Islam. Pues va a haber naciones ahorita como Francia, Alemania, Inglaterra, que ya casi están llenas de musulmanes que se van a unir con el Medio Oriente para formar una confederación del Mediterráneo que formará parte de las 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 17, los 10 cuernos de la bestia. Y estos 10 cuernos eran 10 naciones que formarán el gobierno final del anticristo. Muy bien, para que esto sea factible, no puede existir Rusia, no puede existir Estados Unidos, no puede estar China de una forma en supremacía política, económica, militar. Así que el mundo todavía esperemos varios cambios geopolíticos que van a llevarse a cabo y estemos atentos continuamente a la formación de un G10. Cuando oigamos que se forman 10 naciones que van a comenzar a administrar el mundo, de una de ellas saldrá el anticristo, de acuerdo a Daniel capítulo 7. De acuerdo a las 10 naciones, cuando se junten, de una de ellas saldrá el anticristo y entonces será el final. Nosotros no estamos esperando al anticristo. Yo no estoy esperando al anticristo. Si tú eres cristiano, tampoco. Estamos esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que ya no tarda en venir por nosotros. Estemos preparados porque pronto nos reuniremos con Él. Que Dios te bendiga.